Hola, mi nombre es María Liscano, soy estudiante de Medicina de segundo año en la sección número 8 de la Universidad Rómulo Gallegos y hoy les estaré hablando acerca de la bronquitis y la bronquiolitis. Pero antes hablaremos un poco acerca de la fisiología del sistema respiratorio. Como sabemos, los pulmones son los órganos encargados de la respiración. Las vías aéreas de estos mismos se van a dividir en una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora es las vías aéreas que conducen al sitio de la respiración dentro de los pulmones, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Estas están tanto dentro como fuera de los pulmones. Y en cuanto a las que están fuera, tenemos de primer lugar a la cavidad nasal, que esta es la porción más proximal del sistema respiratorio y son orificios, son grandes espacios llenos de aire. Y en cuanto a la respiración forzada, tenemos la cavidad bucal que se va a encontrar por debajo de la cavidad nasal. Después tenemos la nasofaringe, que la nasofaringe va a estar detrás de la cavidad nasal, por arriba a nivel del paladar es blando y va a tener relación por debajo con la orofaringe que se va a encontrar por debajo de la cavidad bucal. Después tenemos la laringe. La laringe es un túbulo hueco provisto de un armazón cartilaginoso que se va a encargar de la generación del sonido. Después tenemos la tráquea. La tráquea es un tubo flexible que va desde la laringe hasta el tórax. Esta sirve para la conducción del aire y en lo que llega al mediastino se bifurca en un par de bronquios principales o primarios. Estos broncos principales o primarios entran al pulmón a través del hilio pulmonar. Entonces, aquí, una vez que están dentro, sufren una ramificación extensa, generando así los bronquiolos de distribución. Estos bronquiolos forman la última parte de la porción conductora de las vías aéreas. Entonces, en conjunto, los bronquios intrapulmonares y los bronquiolos van a formar el árbol bronquial. La porción respiratoria de las vías aéreas es la parte de las vías aéreas que están dentro de los pulmones, que es la encargada o es donde ocurre el intercambio gaseoso. Estas son de manera secuencial, las voy a ir mencionando, que van a ser de primero los bronquiolos respiratorios, en los cuales participan en el intercambio gaseoso y también en la conducción del aire. Después tenemos los conductos alveolares, que estos comprenden las vías aéreas largas cuyas paredes están formadas en su totalidad o exclusivamente, perdón, por los alveolos. También tenemos los sacos alveolares, que estos son espacios formados por cúmulos alveolares. Y tenemos los alveolos, que son el primer sitio en donde ocurre el intercambio gaseoso. Bien, como estamos haciendo este repaso para hablar sobre la bronquitis y la bronquiolitis, nos vamos a enfocar más que todo en la pared muscular de los bronquios y los bronquiolos. En todas las zonas de la tráquea y de los bronquios, en donde no se ocupa, donde no ocupa o no hay espacio que ocupe el cartílago, placas cartilaginosas, la pared está formada por músculo liso. Además, los bronquiolos están formados casi en su totalidad por músculo liso, a excepción de los bronquiolos más terminales, que se les conoce como bronquiolos respiratorios, ya que estos están formados por epitelio pulmonar y tejido fibroso subyacente, además de fibras de tejido muscular liso. Muchas enfermedades obstructivas del pulmón se deben a estenosis de los bronquios más pequeños y de los bronquiolos más grandes, frecuentemente debido a una contracción excesiva del músculo liso. En cuanto al moco de las vías aéreas, todas las vías aéreas, iniciando desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales, está humedecida por una capa de moco que recubre la superficie. Este moco es secretado en una parte por las células caliciformes individuales del recubrimiento del epitelio de las vías respiratorias y en otra parte por pequeñas glándulas de mucosa. Además, este moco no tiene solamente la función de humedecer las vías aéreas, sino que también tiene la función de atrapar esas partículas que ingresan a través del aire inspirado y esta no permite que la mayoría llegue a los alveolos. Entonces, ahora sí, hablando acerca
de la bronquitis y la bronquiolitis tenemos que, bueno, por aquí, tenemos que la bronquitis y la bronquiolitis son una inflamación de la mucosa del árbol bronquial. En cuanto a la bronquitis, refiriéndonos a su etiología, los microorganismos como el coronavirus, el rinovirus, el adenovirus, el virus de la influencia A y B y el parainfluencia entran en el sistema respiratorio y se incrustan o se incrustan en la pared de los bronquios. Aquí generan un desgaste del tejido, un desgaste del epitelio pulmonar o del epitelio respiratorio, lo que va a hacer que estos virus entren a la mucosa. Entonces, cuando estos virus llegan a la mucosa o entran a la mucosa o la tocan, se va a crear o se va a empezar una infiltración neutrófila. ¿Cómo va a ser? Que los neutrófilos van a infiltrarse a la mucosa y van a empezar a generar una serie de sustancias inflamatorias. Esta serie de sustancias van a hacer que la mucosa de los bronquios, los bronquiolos, se inflame. Por eso es que se dice que la bronquitis y los bronquiolos y la bronquiolitis, perdón, es una inflamación de la mucosa del árbol bronquial. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a entrar a la fisiopatología, porque con esta serie de sustancias inflamatorias se va a activar una respuesta excesiva del organismo, que puede venir o no, dependiendo del organismo, lo que es una hiperrespuesta bronquial, que es cuando el músculo liso de la pared de los bronquios produce un espasmo y los bronquios se cierran de golpe, lo que hace que el paciente tenga una dificultad respiratoria. Entonces, aquí se va a hacer una hiperproducción de moco y como sabemos los pulmones también tienen la función de limpiar las vías aéreas, entonces se hace la hiperproducción de moco y el paciente presenta la mucosidad y la carraspera. En cuanto a la bronquiolitis va a ocurrir prácticamente lo mismo que en la bronquitis. La diferencia va a estar en que la bronquitis es de etiología vírica, pero también puede ocurrir por otros procesos del organismo que la produzcan. Pero en cuanto, como un ejemplo sería la gripe mal curada. En cuanto a la bronquiolitis, esta es netamente de etiología vírica, porque estos entran y se quedan en los bronquiolos que no tienen un epitelio respiratorio para crear o para generar una respuesta, sino que solo están los bronquiolos respiratorios y en estos bronquiolos se empieza a producir el cuadro inflamatorio que consiste en tos crónica productiva, en disnea de esfuerzo progresivo y astenia. Y también, como ya lo mencioné, que tiene que ver prácticamente con el mismo de la bronquitis, también va a presentar síntomas de broncoespasmo, febrícula o broncoespasmo o febrícula. Entonces, en cuanto al diagnóstico, para estos pacientes vamos a tener en la bronquitis los estudios microbiológicos que se van a indicar en casos graves cuando se sospeche de una etiología bacteriana o en fin epidemiológico. Y en una radiografía de tórax se debe ver normal o también se puede ver un grado de engrosamiento peribronquial. En cuanto a la bronquiolitis, se esperan por resultados histológicos igual que en la bronquitis. En cuanto a su tratamiento, se debe de un tratamiento también similar, ya que el paciente se le debe suministrar broncodilatadores, como puede ser el salbutamol, o también se le puede suministrar glucocorticoides inhalados, se debe suministrar oxígeno dependiendo de la demanda de oxígeno que tenga el paciente, acetaminofén para el malestar general o para la fiebre, y también se le puede suministrar antialérgicos que van a ayudar a la descongestión nasal en el caso de una expulsión de moco por esta vía. Gracias.